Tengan ustedes muy buenos días. Hoy vamos a hablar sobre secreciones digestivas, particularmente la participación de las glándulas salivales, el estómago, el páncreas y el intestino en producir justamente ciertas secreciones que van a colaborar o ayudar en la digestión de los alimentos. Entonces, para comenzar, lo que vamos a empezar a hablar y discutir son los objetivos de esta charla. En particular, lo que vamos a hablar hoy será interpretar el rol de las glándulas digestivas en el proceso de reducir los alimentos a sustancias que sean fácilmente absorbibles, ya sea que sean parte de la pared del tubo digestivo o independientes, como pueden ser las glándulas salivales, el páncreas, y también el aporte que proviene del hígado, ¿sí? O las secreciones hepáticas que se almacenan en la vesícula biliar, y que han sido objetivo de otra charla, ¿sí? Que habla principalmente de la función hepática y cómo se controla la secreción de la vesícula biliar, que pueden también ver en mi canal. Además, vamos a hablar sobre la identificación de las características de la composición de las secreciones de distintos sectores del tubo digestivo. Vamos a tratar de comprender los factores que regulan la producción y liberación de las glándulas digestivas, para finalmente revisar las fases de liberación de distintos mediadores, tras la ingesta de los alimentos, cuestión que va a colaborar o participar en lo que es la digestión de los mismos. Entonces, para comenzar, empezaremos hablando de las generalidades de las secreciones. Las secreciones digestivas participan justamente en la digestión de los alimentos a partir de la actividad de distintas enzimas que veremos en cada uno de los sectores de este tubo digestivo. Además, sirven para lubricar el tubo digestivo. Hay ciertos sectores donde la secreción de moco es la principal producción o secreción digestiva, como es el esófago, y que participan únicamente en lo que es la lubricación del alimento para atravesar este tubo. Además, muchas de ellas participan en la protección de las mucosas. Ya vamos a ver particularmente cómo las secreciones de moco y de un contenido altamente alcalino producen una protección de la mucosa gástrica, por ejemplo, frente al pH sumamente bajo, es decir, la concentración de hidrogeniones muy alta que tenemos en la luz de esta cavidad, y es por ello que es de suma importancia la indemnidad de esta barrera protectora. Cada vez que se dañe esta barrera protectora puede ocurrir situaciones de gastritis o úlceras pépticas que producen patologías muy graves, inclusive con consecuencias como hemorragias digestivas en los pacientes, por cual hay que tenerlo muy presente. Además, estas secreciones digestivas, como son muy cuantiosas, participarán en el equilibrio del líquido global, y es por ello que ante ciertas situaciones patológicas, como pueden ser los vómitos o la diarrea, donde se pierden parte de estas secreciones y se eliminan al exterior, la persona puede verse frente a una deshidratación, ¿sí? Aquí vemos el aporte cada vez que se ingiere un alimento, que hace en volumen, por ejemplo, la saliva, aproximadamente 1,5 litros de líquido diario, las secreciones gástricas 2,5 litros. Fíjense, el intestino se ocupa de absorber 7.000 mililitros al día, es decir, 7 litros de líquido, que provienen tanto de los alimentos como de la producción interna de las secreciones de saliva, gástrica, bilis y también del páncreas. Además, el colon va a ser el último eslabón de esta cadena, que va a ocuparse de regular el contenido que se va a eliminar, absorbiendo principalmente líquido y electrolitos en una cantidad aproximada de 2 litros al día. Muy bien, entonces vamos a empezar hablando de algunas generalidades de estas glándulas.
particularmente las glándulas salivales, el páncreas y también el hígado, que como comentábamos, lo hemos visto en otra charla, tienen características morfológicas semejantes por ser glándulas asociadas al tubo digestivo, es decir, que son glándulas externas, ¿sí?, que secretan su contenido a través de conductos hasta el sitio de acción. ¿Qué tiene de particular esto? Que estos conductos también producen ciertos ajustes en las sustancias que son producidas y secretadas en lo que es el acino glandular. Entonces vamos a ver los cambios que ocurren, ya sea en las glándulas salivales, a partir de la producción de contenido en el acino y el cambio que se va produciendo de este contenido gracias al intercambio iónico o de líquidos también, que se va produciendo a nivel de los conductos. Esto ocurre entonces en las glándulas que son externas, digamos, o complementarias al tubo digestivo, cosa que no ocurre en el tejido glandular cuando está dentro del mismo epitelio del órgano que estamos estudiando. Por ejemplo, las glándulas oxínticas del estómago, que tienen el tejido glandular dentro de unas criptas, ¿sí?, o profundizaciones del epitelio, donde vamos a tener distintos tipos celulares que van a participar en producción de distintos contenidos que van a ser volcados a la luz, primero de esta cripta, ¿sí?, o glándula tubular profunda, y luego va a ser eliminado o secretado hacia la luz del estómago, ¿sí? Particularmente vamos a ver cómo está conformada una glándula oxíntica, pero podemos nombrar que tiene la presencia de las células mucosas, las células parietales u oxínticas y las células principales como los componentes principales justamente de estas glándulas. En cuanto al intestino, ya sea delgado o grueso, nos encontramos con las criptas de Lieberkühn, que se interponen, digamos, entre las vellosidades. Entonces estas criptas, caracterizadas por la presencia también de células caliciformes y de células que secretan cierto contenido, como pueden ser las células de Paret, que ya veremos más adelante, producen un contenido líquido que lo que hace es justamente, además de aportar algunas enzimas que colaboran en la digestión de los alimentos, producen líquido, el cual moviliza y también neutraliza el quimoácido que proviene del estómago, y llevan este producto de secreción y digestión hacia las vellosidades, donde se va a producir la máxima reabsorción de nutrientes a nivel del intestino. Entonces, estas serían las características generales para tener en cuenta que las glándulas salivales y páncreas, principalmente de la charla que vamos a ver hoy, son glándulas asociadas al tubo digestivo, y luego el estómago, intestino delgado y grueso tienen las glándulas como parte de su epitelio. En cuanto a las glándulas salivales, lo que podemos decir es que las principales son las parótidas, las submandibulares y las sublinguales, que se ubican de a pares en la cara, ¿sí? Y tienen la función principal de colaborar en la primera etapa de la digestión de los alimentos, junto con el proceso de la masticación, para la rotura de la comida en partículas más pequeñas, la formación de un bolo que facilite la dilución, un inicio de degradación y digestión de lípidos, facilitación del gusto por, a través de la saliva, permitir la llegada de los distintos componentes de estos alimentos hasta los receptores de la lengua, la producción de estímulos intranominales gástricos, la regulación de la ingesta y el comportamiento alimentario, la limpieza de la boca y acción selectiva antibacteriana, ya que tiene cierta acción antibacterial el producto de estas glándulas salivares, neutralización del reflujo gástrico, crecimiento de la mucosa y protección del resto del tracto gastrointestinal, y también facilitan el habla. Entonces, estas serían las funciones principales de la saliva y la masticación, y ahora vamos a ver qué ocurre en cada una de estas glándulas en cuanto a su secreción, ¿sí? Las secreciones de las glándulas salivales, entonces, las podemos dividir en el producto de las glándulas bucales, que son las glándulas que son parte del epitelio y que tienen una secreción principalmente mucosa, las glándulas parótidas, que tienen una secreción serosa,
y las submandibulares y sublinguales que tienen una secreción mixta. La secreción mucosa es rica en mucina y sirve para la lubricación y protección de las superficies epiteliales, mientras que la secreción serosa es rica en amilasa, ¿sí? Que es alfa-amilasa o ptialina, y que sirve para empezar a producir la digestión de los alimentos. Hay una alta secreción también de electrolitos, ¿sí? Con una secreción de potasio y bicarbonato y reabsorción de cloruro de sodio. Y lo importante es que, como decíamos recién, vamos a tener una secreción primaria, ¿sí? Que es producida por las células acinarias y que es rica en amilasa, casi isotónica, con niveles de sodio, potasio, cloro y bicarbonato muy similares al plasma, mientras que luego esta saliva tiene algunas modificaciones conformando la saliva secundaria, ¿sí? Esta modificación se produce en los conductos excretores y el principal cambio es que hay una reabsorción de cloruro de sodio desde la luz tubular y una secreción de potasio y bicarbonato. Todo esto obviamente que depende del tipo de alimento, pero en general el aporte de bicarbonato va facilitando el trabajo luego de la digestión de los alimentos que ocurre a nivel más distal en el resto del tubo. En cuanto a la secreción iónica, acinar y tubular, como habíamos dicho, tenemos distintas características. En la parte del acino, la célula se ocupa de volcar hacia la luz acinar potasio, cloro, bicarbonato y sodio, que suele llegar por arrastre a través de las uniones intercelulares. Y esta secreción que ocurre en el acino es modificada, como decíamos, en la célula tubular, por acción de distintos canales, particularmente, fíjense la presencia de los ENaC, que son los canales epiteliales de sodio, que también los observamos a nivel del túbulo renal. Y estos ENaC se van a ocupar de reabsorber sodio, reabsorción que también va a estar movilizada o producida por canales antiporte de sodio-protón, mientras que la secreción de potasio y bicarbonato se va a producir por antiportes. La secreción de potasio se va a producir por un antiporte sodio-protón, mientras que la secreción de bicarbonato se va a producir por un antiporte bicarbonato-cloruro. Entonces, lo que vamos a tener como resultado del movimiento a nivel de la célula tubular va a ser una reabsorción de sodio, ¿sí? Por estos dos canales que vemos aquí, la reabsorción de cloro y asimismo la secreción de bicarbonato y potasio, ¿sí? Hacia la luz del ducto. Estas secreciones obviamente que no van a ser todo el tiempo iguales y van a modificarse en base al nivel de secreción salival. En momentos donde la secreción salival sea muy elevada, el bicarbonato y el potasio dentro del túbulo o la luz del ducto se va a mantener casi estable, mientras que se va a producir una gran, digamos, pérdida de cloruro de sodio a nivel de estos túbulos, y esto se debe a que los mecanismos que se ocupan de la reabsorción a nivel de la célula tubular cuando aumenta el flujo no son suficientes para traer o recuperar todo el sodio y el cloro que haya sido producido a nivel de la célula acinar por el aumento del flujo, y entonces tenemos un aumento de la osmolaridad en el contenido de la glándula salivar, producto justamente de la insuficiente reabsorción de cloruro de sodio que debería producirse a nivel de la célula tubular. Eso determina entonces que con niveles de secreción bajos de saliva, la osmolaridad es baja, y con niveles más altos de secreción salival se produce un aumento de la osmolaridad con aumento en la concentración de cloruro de sodio a nivel de luz del ducto. ¿Sí? Entonces, este aumento de cloruro de sodio hay que tenerlo en cuenta por el hecho de que puede ser el causal muchas veces de formación de cálculos, ¿sí? O al menos de que tengan una mayor predisposición esas personas para formar cálculos a nivel de los conductos salivales. En cuanto a la regulación de la secreción en las glándulas salivales, se produce
en lo que se denomina dentro de las fases de la digestión, o está estimulado por lo que es la fase cerebral, digamos, de la digestión de cualquier alimento, y esto se da principalmente porque estímulos, como pueden ser olfatorios o gustativos, ¿sí? O inclusive auditivos, ¿sí? El simple hecho de, por ahí, sentir sonidos asociados a la preparación de los alimentos, producen un estímulo a nivel hipotalámico que actúa sobre los centros salivares para producir una descarga principalmente del sistema nervioso parasimpático sobre las glándulas salivares para producir una mayor secreción de contenido. ¿Sí? Esto lo que hace en esta fase cefálica de la producción de la secreción es preparar a nuestro organismo para lo que será la ingesta de los alimentos. Entonces aquí, en este cuadro, lo que tenemos es el detalle, ¿sí? De lo que hace la aferencia sobre estas glándulas, ya sea parasimpática o simpática. ¿Sí? La diferencia sobre estas células, lo que hará a nivel del sistema nervioso parasimpático y principalmente a través de acetilcolina, actuando sobre receptores muscarínicos M3 y M1, será la secreción de una mayor cantidad de líquido, digamos, una secreción más fluida de saliva, con menor proporción de proteínas, y esto se hace por estímulo de las células mioepiteliales, que lo que hacen es impulsar el contenido de las secreciones hacia el exterior, y además la producción de proteínas, ¿sí? A través de inositol trifosfato y el estímulo del aumento del calcio, para producir la exocitosis y este contenido hacia la luz tubular. Por otro lado, la eferencia simpática lo que produce es distintos efectos dependiendo del tipo de receptor en el cual vaya a actuar. Si actúa sobre receptores alfa-adrenérgicos, también actúa sobre la vía de señalización del calcio y producirá una secreción más fluida, mientras que si actúa sobre un receptor beta-adrenérgico, producirá a través de una vía de señalización de AMP cíclico la secreción de proteínas, ¿sí? En lugar de una secreción más fluida y más líquida, una secreción más mucosa por mayor secreción de lo que es la mucina. Entonces, ya sea la eferencia simpática o parasimpática, determinará un poco las características de la saliva y por tanto el tipo de preparación que habrá para recibir el alimento. A nivel del esófago, lo que tenemos que decir es que el epitelio está únicamente provisto por glándulas mucosas, ¿sí? Que lo que hacen es recubrir toda la superficie y secretar el moco, que servirá como lubricante para los alimentos que van atravesando la luz, ¿sí? Hay algunas glándulas que son mucosas denominadas compuestas porque secretan un poco más de contenido hacia la luz en la unión esófago-gástrica, y esto es de mucha utilidad, ya que en ese lugar donde se ubica el esfínter esofágico inferior, muchas veces ocurren situaciones de reflujo del contenido gástrico, que es sumamente irritativo, y por tanto es positivo tener alguna forma de regulación y control y protección, más que nada, de ese contenido ácido que puede lesionar la mucosa. En cuanto a la organización general, lo que podemos decir es que hay glándulas oxínticas, ubicadas principalmente en el cuerpo y fondo gástrico, que producirán clorhídrico, pepsinógeno, factor intrínseco y moco, mientras que a nivel del antro gástrico se ubican principalmente las glándulas pilóricas, que secretan moco y gastrina, mientras que a nivel de todo el epitelio estomacal vamos a tener células mucosecretoras, que son muy importantes porque van a proteger la mucosa del pH altamente ácido que tiene este epitelio, y que ya vamos a ver en una diapositiva más adelante cómo ocurre este fenómeno. En cuanto a la producción de las glándulas oxínticas y la regulación de su secreción, lo que tenemos que tener en cuenta es que van a participar tres mediadores principalmente estimulando la producción de ácido clorhídrico, ¿sí? De la secreción que se produce a nivel de las glándulas oxínticas. Sin embargo, las glándulas oxínticas no tienen únicamente las células
parietales, que son las que van a liberar clorhídrico, sino que también tienen células mucosas y células principales que se van a ocupar de producir otros mediadores como pepsinógenos, ¿sí? Y que participa activamente en la digestión de proteínas y es por ello que es muy importante. Sin embargo, si nos enfocamos en las células parietales, hay que tener en cuenta que la acetilcolina, la gastrina y la histamina estimulan la liberación de clorhídrico por la célula parietal, pero la acetilcolina también actúa estimulando la liberación de pepsinógeno, ¿sí? Por la célula principal, que va a ser transformada en pepsina, como habíamos comentado, por el pH ácido, y también la estimulación de liberación de moco por la célula mucosa. Entonces, la acetilcolina es uno de los principales mediadores químicos o neurotransmisores que van a producir la regulación de la actividad de estas células que son parte de la glándula oxíntica. Como veíamos recién, entonces, a nivel de la célula parietal, estos tres mediadores, acetilcolina, gastrina e histamina, actuando sobre tres receptores distintos, el muscarínico 3, el de colecistoquinina 2 y el de H2 de la histamina, producirán la mayor liberación de ácido clorhídrico, estimulando la actividad de la bomba protón-potasio ATPasa, que vuelca protones hacia la luz estomacal, y esto lo hacen a través de dos tipos de segundos mensajeros o mediadores químicos dentro de la célula. El receptor de acetilcolina o muscarínico 3 y el de colecistoquinina 2 actúan estimulando el aumento de calcio intracelular, mientras que el receptor H2 de la histamina estimula la neonatociclasa y por tanto aumenta el AMP cíclico intracelular. Sin embargo, todas terminan produciendo el mismo tipo de efecto, que es la producción de ácido a nivel estomacal. Asimismo, hay una regulación compartida, digamos, entre todas estos agonistas, y fíjense que no solamente hay una acción directa de acetilcolina, gastrina, histamina sobre la célula parietal, sino que entre las mismas células que producen estos mediadores hay situaciones de agonismo o de retroalimentación positiva para estimular la liberación de mediadores. Entonces, la neurona que libera acetilcolina estimula tanto a la célula parietal como la célula enterocromafin, que va a producir histamina, que va a hacer justamente también el agonismo sobre la célula parietal para liberar clorhídrico. Por otro lado, la célula G, que es la productora de gastrina, se ve estimulada por la neurona que produce el péptido liberador de gastrina, que está dentro del sistema nervioso entérico, que a su vez es estimulado por el sistema nervioso parasimpático. Esa gastrina va a ser volcada a circulación y desde la circulación la gastrina va a estimular a la célula enterocromafin para producir histamina y también a la célula parietal para producir clorhídrico. Entonces lo que podemos ver es que todo el sistema vagal eferente va a estar controlando a través de acetilcolina lo que ocurre a nivel del sistema nervioso entérico, y este mediador, acetilcolina, va a ser el principal agonista de todo el sistema porque va a estimular la célula principal, la célula parietal, la célula enterocromafin y además a la célula G de la gastrina, la cual a través de la sangre también va a llegar a estimular a todas estas células. Entonces fíjense todos los mecanismos de retroalimentación positiva que tiene el sistema para, ante la llegada del alimento, estimular la secreción de ácido clorhídrico a nivel de la célula parietal. La célula parietal, como ya habíamos dicho, tiene una protón-potasio ATPasa que le permite liberar protones hacia la luz, pero es importante el rol de la anhidrasa carbónica, ya que este protón se genera de la escisión del agua, ¿sí? Y la unión del dióxido de carbono con estos oxidrilos, por acción de la anhidrasa carbónica, genera la producción de bicarbonato, y ese bicarbonato es el que se va a intercambiar con el cloro proveniente del lado sanguíneo y que va a llegar hasta la luz de la glándula para formar, justamente con los protones secretados, el ácido clorhídrico. Entonces, toda vez que se secreta un cloro y por tanto que se forma una molécula de ácido clorhídrico en la luz de la glándula, se vuelca una molécula de bicarbonato hacia el lado sanguíneo. Esto es el denominado fenómeno de marea alcalina, producida
en el momento que se está liberando o produciendo más secreción de ácido clorhídrico por las células parietales, por la llegada de alimentos al estómago, y entonces en consecuencia va a producir una situación de aumento del pH sanguíneo, principalmente por la acumulación de bicarbonato. Asimismo, hay que tener en cuenta que bueno, tenemos la sodio potasio ATPasa que actúa a nivel de esta célula movilizando sodio y potasio, y también una ATPasa o un intercambiador de sodio-protón, que lo que va a permitir es sacar el protón que está excedente dentro de esta célula hacia el exterior, ingresando sodio que luego vuelve a salir, como decíamos recién, por la sodio-potasio ATPasa al exterior. ¿Sí? Entonces, recordar el mecanismo principal que tiene que ver con la secreción de protones, ¿sí? Por intercambio con potasio, y el transporte de cloro hacia el exterior, y que genera la marea alcalina por este intercambiador clorobicarbonato que se encuentra sobre el lado sanguíneo de la célula parietal. Además de todos estos mecanismos de regulación, que son de feedback positivo, digamos, o de retroalimentación positiva, tenemos algunas situaciones o algunos reguladores negativos de toda esta estimulación de la secreción de ácido en el estómago. Por un lado tenemos las células D, que son productoras de somatostatina, y la somatostatina es un inhibidor de la célula G, productora de gastrina. Entonces esta es una forma de retroalimentación, toda vez que el aumento de la producción de clorhídrico o la concentración de protones estimula a la célula D, se produce somatostatina que inhibe a la célula G, y por tanto la regulación en menos de gastrina produce que la célula principal, la célula parietal produzca menor cantidad de protones. Por otro lado, tenemos las células G, que son estimuladas por acetilcolina, estimuladas por los alimentos proteicos en la luz del estómago, e inhibida por somatostatina, como decíamos recién. ¿Sí? En cuanto a los inhibidores de la secreción, hay que tener en cuenta que hay algunos otros mediadores, producidos muchas veces a nivel intestinal por la llegada del quimoácido, ¿sí? Al duodeno. Entonces los alimentos ricos en lípidos o el quimo con un valor de pH muy bajo que llegan a el duodeno producen la liberación de secretina, el péptido inhibidor gástrico, la somatostatina, que inhibe la secreción ácida del estómago. ¿Sí? Aquí vemos todos los que son sustancias inhibidoras y quiénes son las células que la producen para producir justamente la regulación de la acción de las células parietales. Es decir, cuando llega el alimento desde el esófago al estómago, hay una retroalimentación positiva para producir una gran cantidad de secreción de ácido hacia la luz, y luego cuando ya este alimento empieza a ser digerido y empieza a llegar hacia el duodeno, hay retroalimentaciones negativas que se producen para, en una situación, regular la llegada de alimento o cortar, digamos, la llegada de alimento desde el estómago al duodeno para que se pueda digerir correctamente, y la otra para neutralizar ese pH ácido del quimo. Así entonces, como hemos estado viendo, nosotros vamos a tener a nivel de la célula parietal el estímulo producido por la acetilcolina, la histamina y también la gastrina, ¿sí? Que van a estimular a la célula parietal para secretar ácido clorhídrico hacia la luz. La somatostatina es un inhibidor de esta acción, ¿sí? Que va a regular la acción de la célula parietal, como lo habíamos dicho recién, y además la somatostatina inhibe a la célula G para la liberación de gastrina, es decir, que tiene la doble acción de inhibir directamente a la célula parietal e inhibir a la célula G para que no produzca tanta liberación de gastrina. Asimismo, dentro de lo que son las células enterocromafines, también tienen un receptor para la somatostatina, y entonces la somatostatina regula también la liberación de histamina por la célula SL, y por tanto la estimulación de la célula parietal. Entonces, fíjense cómo
La somatostatina es uno de los principales reguladores de la secreción de ácido por la célula parietal, justamente por actuar directamente inhibiéndola a ella, actuar sobre la célula G y actuar sobre las células SL. En cuanto al estómago, tras ingerir una comida, ocurre lo que se denomina la fase gástrica, ¿sí? de la digestión. Ya vamos a ver sobre el final de esta charla una integración de toda la respuesta, pero para tener en cuenta que a nivel cefálico, o cuando empieza la fase cefálica de la digestión, el pensar en comida, el olor, el sabor, estimula el nervio vago, ¿sí? Las células parietales y las células G para producir acetilcolina y gastrina, los cuales también son estimuladas por la presencia de alimento en el estómago, ¿sí? Se produce esta distensión estomacal, y también la liberación de mediadores que van a estimular la acción de la célula parietal para generar la liberación de ácido clorhídrico y además la de la célula principal para producir pepsinógeno, que es la gran cantidad de proteínas sin digerir a nivel del estómago estimulan la producción de pepsinógeno y por tanto de pepsina para empezar esa digestión. Luego en la fase intestinal vamos a tener la regulación, como habíamos dicho, de la llegada del quimo alimenticio hacia el duodeno, y eso se hace muchas veces por una inhibición de la acción justamente sobre la célula parietal y también sobre la motricidad del antro y píloro a nivel de la unión de estómago y duodeno. Entonces, para unificar todo lo que sería la fase gástrica y la fase intestinal y la respuesta tras una comida, uno podría decir que la digestión del estómago por los alimentos o que llegue proteínas sin digerir a nivel del estómago estimularán directamente a la célula G para producir gastrina, ¿sí? Y esta gastrina estimulará a la célula parietal. Por otro lado, el reflejo vagovagal y los reflejos locales a nivel del sistema nervioso entérico estimularán la liberación de acetilcolina y de péptido estimulador de la liberación de gastrina, ¿sí? Que van a estimular a la célula G, produciendo gastrina y por tanto a la célula parietal, pero además la acetilcolina estimula a la célula enterocromafin para producir histamina y además directamente a la célula parietal para producir ácido. Entonces, durante la fase gástrica que se prevé que hay que digerir los alimentos, ¿sí? por la llegada justamente de estos a la cavidad estomacal, se estimula a través de acetilcolina, de gastrina y de histamina la producción de ácido clorhídrico en la célula parietal. En la fase intestinal, los productos de digestión de las proteínas, los aminoácidos absorbidos y demás, regularán la acción sobre esta célula parietal. Si es necesario producir una mayor digestión, porque no se ha terminado de digerir lo que va en el quimo, se producirá la estimulación de la célula G y mayor producción de gastrina, y también la célula endocrina intestinal, a través de la enteroxintina, regulará la acción de la célula parietal y la secreción de ácido clorhídrico. A nivel del estómago, muy importante el rol de protección que debe haber de la mucosa justamente por el moco alcalino que se localiza en la superficie. Y esto es porque, piensen que estas células están secretando ácido clorhídrico hacia la luz, ¿sí? Que va a llegar a la luz de la cavidad estomacal, y el epitelio no debe verse afectado por este pH cercano a 3, ¿sí? Que tenemos en la luz y en algunos sectores mucho más bajo, ¿sí? Dada la alta concentración de protones que se están liberando hacia la luz y también a la producción de clorhídrico. ¿Y cómo hacen las células o el epitelio del estómago para protegerse? Bueno, forma una capa de moco alcalino sobre la superficie de las células que permite un gradiente de pH desde el pH 1 que tenemos en el exterior a un pH 3 en una zona intermedia de esta capa de moco y un pH 7 que está cercano a las células. Y este pH 7 cercano a la célula es porque el moco en este lugar tiene una alta concentración de bicarbonato, ¿sí?
provisto principalmente por intercambiador clorobicarbonato, que lo que hace es justamente acumular estos iones pegados o en la capa más cercana a lo que es la luz en el MONCO, y eso asegura la neutralización de los protones que se están liberando y produciendo hacia la luz del estómago. Por otro lado, hay una barrera del epitelio que no permite el ingreso de protones, ¿sí? Y eso evita que haya un daño también a nivel del epitelio. Y lo otro que facilita también que haya una situación de lavado, digamos, de este exceso de protones que pueda haber y que puedan llegar y quizás lesionar a las células, es una circulación sanguínea importante en toda la mucosa, que lo que hacen es arrastrar aquellos iones que puedan haber atravesado y que puedan lesionar la pared. Entonces, esos son todos los factores protectores que hacen que haya desde la luz gástrica hacia el torrente sanguíneo una diferencia de pH de alrededor de 6 puntos, ¿sí? Ya que podemos ir desde la luz gástrica, un pH de 1,5, a lo que tenemos en el torrente sanguíneo de 7,4. En cuanto a las secreciones pancreáticas, lo que tenemos que decir es que son glándulas que están anexadas al tubo digestivo, al igual que ocurría con las glándulas salivares. Es decir, que aportan sus secreciones y que son muy importantes desde sus acinos que se encuentran en el exterior del tubo digestivo y llegan por un conducto, ¿sí? Entonces, el acino va a tener una producción primaria de compuestos que puede ser modificado en la luz del conducto hasta que llegan al esfínter de Oddi, ¿sí? Ampolla de Vater, donde van a ser secretados al duodeno. Entonces, dentro de este conducto pancreático, lo importante que tenemos que saber es que va a haber un contenido de gran concentración de bicarbonato, ¿sí? Un contenido alcalino, ¿sí? De esta secreción, que sirve como protector de la alta concentración de protones proveniente del contenido gástrico, y además gran cantidad de enzimas, ¿sí? Que vienen como proenzimas en este conducto, y que es necesario que esto sea así porque si vinieran como enzimas, digerirían el propio páncreas antes de llegar al duodeno. Cuestión que ocurre en situaciones a veces de pancreatitis agudas cuando se obstruye la salida de este conducto por cálculos que provienen de la vesícula biliar. Recordemos que el conducto cístico y biliar común se comparte con el conducto pancreático, ¿sí? Para desembocar a través del esfínter de Oddi en el duodeno. ¿Cuáles son los productos de las células acinares pancreáticas? Básicamente precursores de proteasas y otras enzimas que digieren almidón y lípidos, ¿sí? Dentro de los que son las proteasas tenemos el tripsinógeno y el quimotripsinógeno, proelastasa, procarboxipeptidasa A y B. Dentro de los que digieren el almidón tenemos la amilasa, y dentro de los que digieren los lípidos tenemos lipasa y estereasas específicas y fosfolipasa 2. También hay nucleasas, ¿sí? Desoxirribonucleasa y ribonucleasa, y otros factores reguladores que son importantes porque justamente, como por ejemplo el inhibidor de la tripsina, regula la posible activación de la tripsina dentro del conducto. Entonces es importante que algunos factores reguladores, como la procolipasa y también el péptido monitor, se liberen en el acino y controlen que ninguna de estas enzimas se activen antes de llegar al duodeno. ¿Cómo es el control de la secreción del jugo pancreático? Bueno, va a estar comandado principalmente por la colecistoquinina y la secretina. La colecistoquinina produce la liberación de enzimas y proenzimas y también la liberación de bicarbonato y agua, es decir, la conformación del jugo pancreático completo, mientras que la secretina produce una estimulación de la producción de agua y bicarbonato de este jugo pancreático. Ambos, la colecistoquinina y la secretina, son liberados por las células del duodeno en respuesta a la llegada de la comida y este quimoácido
desde el estómago. ¿Qué ocurre con, por ejemplo, el tripsinógeno? El tripsinógeno se transforma a tripsina por la enteropeptidasa una vez que llega al duodeno, y esta tripsina tiene la característica de que produce una activación del resto de los precursores de proteasas, ¿sí? Como el quimotripsinógeno y la procarboxipeptidasa, para generar o producir en el intestino delgado, es decir, en el duodeno, cuando ya han llegado a este lugar, quimotripsina y carboxipeptidasas y elastasa y demás, para poder continuar digiriendo los alimentos que empezaron a digerirse a la altura del estómago. Entonces es importante, como decíamos recién, que todas estas enzimas lleguen como proenzimas hasta el duodeno y que en el duodeno se vayan activando. Y esta cascada de activación se da porque muchas veces tenemos enzimas del duodeno que actúan estimulando su generación, como puede ser la enteropeptidasa, y otras veces la cascada se da porque las mismas enzimas activadas activan o conforman la ruptura, ¿sí?, de estas proenzimas, transformándolas en enzimas activas dentro de la luz duodenal. Dentro de las secreciones que tenemos a tener en cuenta en el páncreas, tenemos una secreción que es de cloruro de sodio, acinar, ¿sí?, que es muy importante, y que se da principalmente por la secreción de cloro hacia la luz por un canal transportador y el paso de sodio y agua a través de las uniones intercelulares. Para generar este gradiente de movilización de cloruro de sodio hacia la luz acinar, es importante la participación de un canal sodio-potasio 2-cloro y también el agonismo de ciertos mediadores, como pueden ser la acetilcolina y la colecistoquinina, que van a estimular el movimiento iónico hacia la luz acinar por los canales específicos, ¿sí?, de secreción. Por otro lado, también es importante la secreción de bicarbonato y agua que ocurre en la luz ductal. Para ello, hay distintos canales, como puede verse aquí, que participan en la secreción y dentro de esta secreción uno de los más importantes es el intercambiador bicarbonato-cloro, que lo que va a hacer es generar la secreción de bicarbonato hacia la luz ductal, y ese bicarbonato es muy importante porque es necesario para neutralizar los protones que vienen en el quimoácido que proviene del estómago. Entonces el cloruro va a llegar a la luz a través de canales de secreción de cloro, pero va a volver a la célula a través de este intercambiador cloro-bicarbonato. El sodio va a continuar ingresando con el agua a través de las uniones paracelulares, y en lo que es el espacio intersticial es importante el agonismo, ¿sí?, y la participación de ciertas hormonas, como pueden ser la secretina, la acetilcolina, ¿sí?, que van a actuar estimulando, produciendo justamente la liberación de contenido de bicarbonato y agua hacia la luz ductal, y justamente ese intercambio que se va a producir y ajuste que se va a producir en el contenido del ducto pancreático va a generar una secreción de bicarbonato y agua como respuesta a una reabsorción de cloro, como veíamos en esta gráfica. En cuanto a la regulación de la secreción que ocurre en el páncreas, tenemos que tener en cuenta que tenemos péptido inhibidor que participa en la secreción pancreática, ¿sí?, y la secretina como reguladores a través del AMP cíclico de la formación o fosforilación de proteínas estructurales y reguladoras, el péptido liberador de gastrina, la acetilcolina y la colecistoquinina, a través de distintos canales, también van a estimular
el aumento del calcio y con ello la fosforilación de proteínas estructurales y reguladoras para liberar enzimas, ¿sí? Hacia el duodeno. Este BIP era el polipéptido vasoactivo intestinal, ¿sí? Que actúa entonces estimulando junto con la secretina la acumulación de AMP cíclico y por tanto la liberación de contenido enzimático hacia el conducto para la llegada hasta el duodeno y ahí que ocurra la digestión de los alimentos. Asimismo, hay que tener en cuenta que el pH bajo en el duodeno producirá un loop de retroalimentación negativa, ¿sí? Actuando sobre las células S, liberando secretina, y eso produce una mayor secreción de bicarbonato en el conductillo, como comentábamos recién, en las gráficas donde veíamos los canales y los distintos mediadores que actúan, y eso va a producir un ajuste de pH en este duodeno. ¿Cuál es la respuesta integrada tras ingerir una comida que hay que tener en cuenta? Nuevamente vamos a tener una fase cefálica, gástrica e intestinal de la digestión, y los mediadores son básicamente los mismos. La acetilcolina y la gastrina, por la estimulación vagal, van a producir un aumento en la secreción y en la producción enzimática a nivel pancreático, siempre que se haya visto o olido o se empiece a producir la masticación en la boca y el fenómeno de deglución. Luego vendrá la fase gástrica, cuando ya el alimento llega al estómago y la gastrina y el mismo acetilcolina producirá el aumento de la secreción a nivel del páncreas, como ya hemos estado viendo. Luego en la fase intestinal, el ácido del quimo producirá ese loop de retroalimentación negativa que decíamos recién a través de la secretina, produciendo un aumento en la secreción de agua y bicarbonato, ¿sí? La presencia de ácidos grasos de cadena larga y aminoácidos dipéptidos producirá la liberación de colecitoquinina y el reflejo vagovagal, que estimulará que se produzca mayor cantidad de liberación enzimática hacia la luz del duodeno y por tanto una mayor degradación de estos alimentos para ser reabsorbidos a nivel del intestino delgado. En el intestino delgado, las características que tenemos que reconocer es la presencia de las glándulas de Brunner, del duodeno, que se ubican entre el píloro y la ampolla de Vater. Estas secretan moco alcalino en respuesta a estímulos táctiles e irritantes, estímulos vagales y secretina. Su secreción neutraliza el ácido clorhídrico gástrico y esa es su principal función, mientras que las criptas de Lieberkühn, que se localizan entre las velocidades a lo largo de la pared, contienen células mucosas y secretan moco, enterocitos que secretan agua y electrolitos, las células de Paneth que secretan lisozima y las células enteroendocrinas, donde están las principales, digamos, reguladoras de todo este sistema. Se encuentran las células S que liberan secretina, las células CSK que liberan colecitoquinina y las células K que liberan el péptido inhibidor gástrico. Las secreciones producidas en las criptas son reabsorbidas con alimentos en las vellosidades y entonces todos estos mediadores van a actuar regulando también lo que ocurre a nivel del estómago. Por otro lado, las velocidades intestinales tienen enterocitos que contienen peptidasas, disacaridasas como sacarasa, maltasa, lactasa, isomaltasa, y lipasas que van a digerir los compuestos y los van a reabsorber. Entonces, estas tres estructuras son las principales componentes del intestino delgado y también de la regulación y producción de la secreción. Dentro del intestino delgado hay una secreción también iónica, ¿sí? Principalmente de cloro y de bicarbonato. La secreción activa de cloro y bicarbonato en las criptas de Lieberkühn facilita la producción y secreción de contenido en el intestino delgado, ya que facilita la llegada de todos estos alimentos que se están digiriendo a las velocidades para ser absorbidos. Entonces, el canal de cloro, que se ubica en el borde luminal, que es el CFTR, ¿sí? Este canal que está asociado a ciertas enfermedades, ¿sí? Produce la liberación de cloro desde la célula hacia la luz, ¿sí? Además, este canal CFTR lo que hace es impulsar por una diferencia de potencial que el sodio atraviese por vía paracelular y sea entonces también liberado hacia la luz.
La acumulación de cloruro de sodio en la luz arrastra agua y por tanto favorece entonces un contenido de líquido y de secreción dentro del intestino que hará favorecerá el movimiento de estos alimentos ya digeridos hacia las velocidades para ser absorbidos. La secreción de aniones genera la diferencia de potencial eléctrico, entonces, que va a llevar al sodio, y esto no solo se produce a nivel del intestino delgado y grueso, como veíamos acá, sino también a nivel de duodeno y intestino grueso, como se ve en esta gráfica, sino también a lo largo del yeyuno ilio, a través de otros canales, como puede ser también el CFTR, pero algunos canales donde participa un intercambio de clorobicarbonato y por tanto hay una secreción de bicarbonato que sí es necesaria en ciertos lugares del intestino delgado porque la acidez de los alimentos todavía no ha sido neutralizada, puede ocurrir a fin de que el quimo ya no sea o no pueda o no haya riesgo de que este quimo produzca lesión a nivel de la pared del intestino. En cuanto al intestino grueso, y ya para ir finalizando, tener en cuenta que la mucosa contiene criptas glandulares también del Ibercum, con muchas células mucosas y absortivas. Las secreciones no contienen tanta carga iónica como el intestino delgado, manteniendo un pH cercano a 8. La ausencia de enzimas favorece la proliferación bacteriana, que ayuda a completar la digestión de los alimentos. La ausencia de velocidad hace que no hayan enterocitos con enzimas que faciliten la absorción de nutrientes, solo se hace el ajuste de reabsorción de agua y solutos en el contenido luminal, y la afectación de la absorción de agua y solutos a nivel del intestino grueso genera diarreas, ¿sí? Y la producción de moco responde a estímulos táctiles y del sistema nervioso simpático también para compactar la materia fecal, y ese moco también servirá para producir la lubricación de las distintas partes del colon a fin de favorecer la llegada de la materia fecal hasta el recto. Para resumir, lo que podemos decir es que la fase cefálica incluye cambios de la boca, esófago, estómago para recibir el alimento producido por estímulos provenientes de la visión, el olfato, el pensamiento, el sabor, iniciales, que van a hacer que se activen centros neurales y, por tanto, activación del nervio facial y glosofaríngeo, que van a estimular las glándulas salivales para que secreten saliva, y también se va a estimular el nervio vago, que, como ya vimos, estimulará al estómago y al páncreas para que produzcan las secreciones tanto de las glándulas gástricas como de también las secreciones de los acinos pancreáticos. La fase gástrica se puede dividir los efectos en una cuestión de regulación neural y hormonal. A nivel neural, los alimentos que distienden el estómago estimulan mecanorreceptores, mientras que los quimiorreceptores controlan el pH de la cavidad. Al llegar el alimento o disminuirse el pH por proteínas de la luz, se estimulan neuronas parasimpáticas y entéricas que estimulan la secreción de jugo gástrico. Al ir pasando el quimo por el intestino, menos volumen queda en la luz del estómago y entonces se suprime la activación neural. En cuanto a la regulación hormonal, hay que decir que durante la etapa G se van a estimular las células G de la gastrina, en esta fase gástrica, por distensión del estómago, ¿sí? Por presencia de proteínas, alto pH, cafeína en el quimo o acetilcolina por la descarga vagal que comentábamos recién. La gastrina estimula la secreción de jugo gástrico, al igual que la presencia de histamina, que estimula las células parietales en respuesta a la estimulación de la gastrina. Entonces, tener en cuenta aquí que durante la fase gástrica vamos a tener la influencia de la acetilcolina, la gastrina y la histamina como los principales reguladores de la liberación del jugo gástrico. En la fase intestinal también se pueden dividir los efectos a nivel de lo que sería neural, orientado principalmente a reducir la llegada de quimo ácido al duodeno, y hormonal, que está orientada a digerir y absorber los alimentos. En la fase neural, los mecanorreceptores del duodeno, al recibir el quimo, envían estímulos al bulbo, disminuyendo la estimulación parasimpática, lo que disminuye la actividad gástrica y aumenta la contracción del esfínter pilórico. Mientras que a nivel hormonal,
La colecistoquinina, secretada por el duodeno, ¿sí? Por las células CCK, en presencia de un quimo con proteínas parcialmente digeridas y triglicéridos, estimula la secreción de jugo pancreático y la contracción de la vesícula biliar. El quimo ácido ingresa en el duodeno, estimulando la liberación de secretina por las células S, que estimula la secreción de jugo pancreático rico en bicarbonato, lo cual sirve para amortiguar el pH del quimo ácido. La secretina inhibe la secreción de jugo gástrico y aumenta los efectos de la colecistoquinina. Entonces, resumiendo, esto es lo que ocurriría en general durante la digestión de los alimentos. Para este tema, la bibliografía de referencia ha sido el libro de Fisiología Médica, y con esto llegamos al fin de esta charla. Espero que les haya sido de utilidad. Muchas gracias.